Eh, Queridos alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar con la esperada clase del día de hoy sobre la evaluación del CAT-6. La autora es Luis García López y acá tienen mi interpretación de cómo podemos evaluar el CAT. Primero, algunas cosas que son importantes. Aplicación e interpretación. García López dice algo muy interesante. Dice, la aplicación y la evaluación de esta prueba solamente la puede hacer quien tiene un amplio conocimiento sobre la psicología del desarrollo en sus distintas corrientes, pero en particular un excelente manejo de la teoría psicoanalítica y de su método de investigación. Por lo tanto, como siempre les he manifestado, esta prueba es muy delicada, hay que tomarla con pinzas y van a ver de que precisamente por lo delicada que es, porque está dirigida a una población de riesgo que ha sufrido traumas, que ha sufrido problemas de tipo sexual. Entonces, por lo delicada que es, esta prueba no puede ser ni aplicada ni evaluada por otra persona que no sea un especialista. Y el especialista tiene que tener muy buen manejo a nivel de la teoría psicoanalítica. Acá también está presente la psicología del desarrollo. Siempre les he manifestado la complementariedad que existe entre la psicología genética de Jean Piaget y el psicoanálisis. Otra cosa que resulta interesante es algo que constantemente también les he repetido y que García López lo resalta. Dice que la entrevista es el punto central del diagnóstico. Y para ello yo he elegido 3 argumentos. Para respaldar además lo que la misma autora de este test dice. Los resultados de las pruebas proyectivas para el diagnóstico solo tienen sentido cuando se fundamentan en la entrevista. O sea, la entrevista donde está la historia del sujeto es la que va a dar sentido a las pruebas que nosotros tomemos. Segundo, los resultados de las pruebas proyectivas proporcionan puntos de referencia a investigar, reflexionar y pensar para elaborar hipótesis sobre los puntos de urgencia y los importantes. Siempre hemos hablado de que hay que diferenciar aquel punto de urgencia, pues una persona presenta una crisis y bueno, el punto de urgencia es contener esa crisis, contener a esa persona. Pero ese es el punto de urgencia porque el síntoma está desbordante. Pero la causa que origina el síntoma, las causas que originan el síntoma, son los puntos más importantes porque en ellos están los conflictos o las problemáticas del paciente. Y obviamente estos conflictos y estas problemáticas las vamos a descubrir a través de la entrevista. El punto número 3 dice que los resultados contradictorios han visto de que
Desde un comienzo, desde que empezamos con Proyectivas 1, muchos de ustedes decían, ¿y qué hacemos cuando hay contradicción? Yo les decía, ahí está el verdadero trabajo del psicólogo. El verdadero trabajo del psicólogo es discernir entre cuál es el verdadero camino en esa contradicción. Y esa contradicción va a tener respuestas al analizar la entrevista, al analizar la historia del individuo, al analizar las experiencias por las cuales el individuo ha pasado. Por lo tanto, los resultados contradictorios son resueltos clínicamente, es decir, relacionando el contenido de la entrevista con los datos obtenidos, buscando los puntos convergentes y divergentes. Siempre buscamos aquello que se repite y aquello que puede que no se repita, pero que hace a la sintomatología del cuadro, hace a todo lo que nosotros conocemos como las manifestaciones psicopatológicas. El psicólogo en las pruebas proyectivas, no se olviden de que este test es un test bastante delicado, lo he mencionado varias veces, y su delicadeza, entre comillas, también influye en nosotros. Una de las críticas más frecuentes a las pruebas psicológicas proyectivas es la falta de objetividad del psicólogo. Siempre critican de que, claro, el psicólogo evalúa el test proyectivo también desde su óptica y desde su historia y desde su subjetividad. Y acá pongo, puesto que los resultados implican posiciones subjetivas del mismo especialista. Es por ello, y esto lo dice García López, pero punto de vista al cual me adhiero, es por ello que en la corrección de cualquier test existen broches de seguridad. Hablo siempre de los broches de seguridad, por ejemplo, del protocolo, de los protocolos que tenemos que llenar para así retroalimentar nuestras interpretaciones. Y esa retroalimentación y esa interacción entre el protocolo y las interpretaciones que hemos hecho en el nivel interpretativo hacen de que nuestros resultados sean un tanto más objetivos. Por lo tanto, los broches de seguridad, por una parte, son los protocolos que utilizamos para verificar y retroalimentar los resultados. Y dos, algo sumamente importante, que es el mismo proceso analítico que de cada psicólogo. Es decir, ustedes saben que todos los psicólogos deben hacer su propia psicoterapia, tener su propio psicólogo, pero además acá la autora hace hincapié en la supervisión. Generalmente durante nuestro proceso de formación académica, muy pocas veces hablamos de supervisión. Pero en esta ocasión sí me toca hacer hincapié en lo que es la supervisión y en la recomendación, sobre todo, que este test requeriría en tanto la colaboración de una supervisión. Entre nosotros los psicólogos, cuando se trata de un tema tan delicado como es
el abuso o la violación de tipo sexual a niños y adolescentes, entre nosotros los psicólogos podemos apoyarnos, podemos retroalimentar la posición evaluativa de uno y enriquecer el punto de vista de nuestro compañero. Es importante esta supervisión precisamente porque el test lo requiere. Cada vez que ustedes tomen el CAT-SEX, pregunten, ábranse, tengan a un compañero, a una compañera que les ayude a objetivar el test. Bien, pasamos al diagnóstico. ¿Qué dice García López? Dice algo muy interesante sobre el diagnóstico. Dice que hay que tomar en cuenta que son el diagnóstico, los diagnósticos que damos son fenómenos psicológicos que afectan a una persona, pero no describen a la persona. O sea, el neurótico no es el neurótico, no es una neurosis, es una persona. Y esa persona va más allá que un rótulo como es la neurosis o la psicosis o la perversión. Por lo tanto, neurosis, psicosis, perversión, etcétera, etcétera, nosotros simplemente debemos tomar en cuenta de que hacemos referencia a fenómenos psicológicos, pero no es la persona, el valor de la persona. El diagnóstico se refiere a una dinámica psicológica que puede ser permanente o no. Chicos, si nosotros no creyéramos en el cambio, entonces no estaríamos de más. Si nosotros no creyéramos en el cambio, no podríamos ser psicólogos. ¿Y para qué sirve el diagnóstico? Solo tiene sentido para una reflexión clínica y orientación terapéutica. El hecho de que lleguemos a un diagnóstico, se llama, acá hemos llegado a una estructura tal, con tal funcionamiento y con tal rasgo, no sirve simplemente para una reflexión clínica, una orientación terapéutica entre psicólogos. No nos sirve para encasillar a la persona. El informe sobre el diagnóstico será, especialmente en niños y adolescentes, una orientación para la dinámica familiar. En niños y adolescentes nosotros describimos, jamás encasillamos, jamás decimos este niño es un neurótico obsesivo, ya les he explicado el por qué. Hay razones sobre todo éticas y hay razones teóricas para ello. Y el informe generalmente se lo da en forma oral, haciendo hincapié en la orientación a la familia sobre la dinámica familiar, haciendo hincapié sobre aquellos fenómenos que la familia incluso puede cambiar para ayudar al testado o al paciente a mejorar. El proceso diagnóstico es una posibilidad de ser. O sea, el proceso diagnóstico es una hipótesis. Y dice García López que hay dos razones para ello. El sujeto de estudio del psicoanálisis es la subjetividad. El objeto es el inconsciente, pero el sujeto de estudio
es la subjetividad. Y segundo, por una postura ética de protección al paciente. O sea, el proceso diagnóstico entonces es una hipótesis. Yo siempre les he marcado que el proceso diagnóstico es una investigación. Y o sea, en toda investigación partimos de una hipótesis. Por lo tanto, el proceso diagnóstico es una posibilidad de ser. Es una hipótesis que resulta de la investigación. Y hay dos razones: nuestra subjetividad, el hecho de que nosotros estudiemos, valoremos, investiguemos la subjetividad del sujeto, y por otra parte, es una postura ética de protección al paciente, porque, ojo, ¿será que nuestra subjetividad no ha interferido en nuestro diagnóstico? Primera pregunta. Pero segunda pregunta, esta hipótesis no limitará a mi paciente. Cuando yo digo es un neurótico, no lo estaré encasillando ya con una patología que a veces incluso es muy difícil de entender para otras personas. Para nosotros, entre los psicólogos, el decirnos eres un neurótico es un piropo. ¿Por qué? Porque nos estamos diciendo eres normal. En cambio, en nuestro medio, decir eres un neurótico es peyorativo, es devaluativo, porque entonces quiere decir que le falta un tornillo, ¿cierto? Por lo tanto, la postura ética es también de protección al paciente, por lo que no podemos más que considerar nuestro diagnóstico como una hipótesis. Ahora bien, vamos al protocolo. Les dije que el protocolo era muy parecido al protocolo del CAT-H y del CAT-A, donde ustedes no van a tener ningún problema porque ya hemos ejercitado el tema principal. Recuerdan que el tema principal puede ser descriptivo o interpretativo, y yo les había recomendado que lo hagan en forma interpretativa. Héroe principal, o sea, ¿qué características tiene el héroe? El héroe es aquel personaje del cual más se habla, y por lo tanto muchas veces ni siquiera tenemos que preguntar quién quisiera ser, porque el héroe es el personaje principal de las historias del Estado. Pero muchas veces hay distintas características del héroe. O sea, a veces vemos de que el testado se identifica con varias personas o personajes de su historia. En este caso, como se trata de niños, como se trata de adolescentes, podríamos formular la hipótesis de que el testado está extrayendo aquellas características de cada uno de sus personajes. De todas formas, la evaluación del héroe principal está en forma bastante clara en el manual, y me gustaría de que le echen una mirada. Principales necesidades e impulsos del héroe. O sea, ¿qué impulsó al héroe a tomar determinada actitud? Es la pregunta que siempre les digo que se hagan. ¿Por qué? ¿Por qué este niño necesitó
necesitó hacer una historia, un cuento como el que hizo. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está queriendo transmitir? ¿Qué lo mueve a ese niño, a ese adolescente? ¿Qué mueve? ¿Qué causas mueven para que elabore la historia que ha elaborado? Acá hay un tanto de diferencia porque en estas tres primeras tema principal, héroe principal, principales necesidades, impulsos del héroe, es igualito que en el CAT A o el CAT H. Ahora vemos de que acá cambia un tanto porque habla de omisiones de figuras, objetos o circunstancias, porque chicos, las omisiones en este test CAT-SEX son muy importantes. Porque el niño, el adolescente, la niña, la adolescente, tuvo la necesidad de omitir alguna de las figuras, algunos de los objetos que están en la lámina, o evadirse del estímulo de la lámina, de aquello que la lámina nos muestra. El quinto ítem es la concepción del ambiente, que esto también ya lo conocemos, ¿no? O sea, cómo percibe el mundo, cómo está percibiendo la vida nuestro testado, nuestro paciente. Ahora, hay determinados ítems que cambian. Acá nos interesa la identificación, aquellas características que el niño y el adolescente, el testado, toma como fuente de identificación. ¿Qué modelos está asimilando? ¿Qué modelos está tomando? ¿Qué modelos está emulando? Otros personajes. ¿Se acuerdan que en el CAT H y el CAT A teníamos omisión de figuras, objetos y circunstancias, pero también teníamos cuando el niño agregaba figuras, objetos o circunstancias? Bueno, entonces acá también evaluamos la presencia de otros personajes que han sido añadidos a la historia del individuo, a la historia efectuada por nuestros testados. Bueno, el siguiente ítem, conflictos significativos. Saben de que si nosotros tratamos al tema principal a nivel interpretativo, los conflictos significativos van a ser lo mismo. Es decir, conflictos significativos y tema principal generalmente van de la mano. ¿Cuándo cambian? Cambian sobre todo cuando el tema principal ha sido tratado en forma descriptiva. Tipos de ansiedades. Hemos visto y hemos recorrido en el CAT H y en el CAT A las innumerables ansiedades que existen, y por razones simplemente de orden, sabemos de que estamos expuestos a numerosos peligros exteriores, numerosísimos peligros, desde daño corporal, abandono, rechazos, hasta
los tipos de ansiedades que generan nuestras propias culpas. Es decir, aquellos peligros internos. Y por último, acá en el protocolo vamos a ver las características del superior. Saben que siempre he manifestado que el superior, la forma como nosotros internalizamos el superior, la forma como nos educan. Si en forma demasiado punitiva, si en forma demasiado coercitiva, si en forma demasiado rígida, o teniendo en cuenta determinado tipo de elaboración sobre lo que es la ley, la norma, la regla. Es decir, para asumir la ley no es necesario castigos físicos, no es necesario agresión en general. Cuando hay demasiada represión, es tan malo como cuando hay demasiada flexibilidad. De igual forma, ustedes saben de que todos los extremos son negativos. Lo que nosotros buscamos como psicólogos es el equilibrio. Bien, chicos, este es el protocolo y fíjense cómo los ítems son muy parecidos a los ítems que conocíamos del CAT original, CAT-HCAT, pero acá en este protocolo se han resaltado algunos ítems que hacen a este test, que hacen a los objetivos de este test. Ahora, precisamente por el delicado tema que aborda el CAT-SEX, aparte del protocolo, tenemos una planilla de corrección que también es una forma de broche de seguridad. Es una forma para prevenir toda alteración subjetiva que venga de los psicólogos. Por lo tanto, en esta planilla vamos a ver algunos ítems. Por ejemplo, acá comenzamos con la planilla de corrección del CAT-SEX. Y en primer lugar vamos a ver los personajes. Los personajes vamos a caracterizarlos. Primero vamos a ver cuáles son las características que adornan a cada personaje. Vamos a ver el género, la edad, el rol que cumplen dentro del cuento del niño. Dentro de la planilla vamos a ver un segundo ítem bastante grande, que es la manifestación de afectos y estados de ánimo del testado. Cada uno de estos ítems están divididos en forma de tabla de 2 entradas, donde en la parte superior están las láminas, igual que en el CAT-H y CAT-A. En esta manifestación de afectos y estados de ánimos vamos a ver las manifestaciones, en primer lugar, directa, por medio de verbalizaciones que puede hacer el testado. Qué lámina fea, qué triste, que, ay no, guácale, horrible, no me gusta, pasa. Esa es la manifestación de afecto directa. Pero vamos a tener también indirecta, por medio de los personajes que pueblan la historia inventada del sujeto, el cuento.
o también indirecta por medio de verbalizaciones sobre el contexto, como el clima emocional, referencias a la luz, a la oscuridad, a las sombras, a la noche, al día, etcétera, etcétera. Es decir, no siempre voy a decir qué fea lámina, no siempre voy a esperar que me digan qué fea, qué triste, qué horrible, sino también muchas veces la verbalización con referencia a ahí está la lámina tan oscura, ¿y por qué está así? ¿Por qué no está tan clarita? ¿Por qué está de noche? ¿Por qué? ¿O esta lámina me gusta porque parece que es un día soleado? Entonces, esas referencias, esas verbalizaciones son una forma indirecta de manifestar los estados de ánimo. Ahora continuamos con el ítem número 3 de la planilla, expresión manifiesta de indicadores de maltrato y abuso sexual infantil. ¿Cuáles van a ser nuestros parámetros? Van a ver que nosotros tenemos que buscar figuras agresivas y amenazantes. Generalmente en los personajes de adultos, cuando veamos figuras negativas porque son agresivas y amenazantes, entonces vamos a tener un dato que puede ser relevante como indicador de maltrato y abuso sexual infantil. Alusiones a la desnudez corporal, actividades sexuales, órganos sexuales directa o indirectamente expresadas en el relato. Generalmente, el día de ayer, bueno, en la última reunión que tuvimos, les decía que los niños eran muy directos. Por lo tanto, vamos a tener en chicos maltratados, en chicos agredidos, vamos a tener alusiones muy directas a este tipo de contenidos de tipo sexual en forma bastante expresa en el relato. Otro parámetro son las acciones violentas por alguno de los personajes. Y por último, otros. Por ejemplo, cuando otros, podríamos pensar cuando el sujeto tiene una agresividad desbordada en contra de algún personaje especialmente mayor. Y este lo mató, y este lo descuartizó. O sea, son de ese tipo las verbalizaciones y los cuentos de personas, de niños o de adolescentes dañados. Ahora veamos. El cuarto ítem son las interacciones. Las interacciones pueden ser de varios tipos, ya vamos a ver. Hay interacciones reales y hay interacciones fantaseadas. Estas reales y estas fantaseadas a su vez pueden ser de acciones individuales, de acciones grupales o tres, inacción, pasividad. Interacción se refiere a la interacción del niño con otra persona. Interacción real, cuando el cuento tiene visos de principios de realidad. En cambio,
Fantaseadas cuando el chico agarra y introduce personajes fantaseados, Spider-Man, Superman, Batman, o los poderosos, magníficos, o todas, o sea, todos los personajes que muchas veces pueblan las películas infantiles. Y estas interacciones, tanto reales como fantaseadas, pueden ser a su vez acciones individuales, acciones grupales. Esto no es nada difícil porque ahí vemos si la acción es de una persona, si la acción es del grupo, o más bien hay una inacción o una pasividad en el cuento, en la historia relatada por el individuo. Y dentro de estas interacciones, si bien tenemos las reales y las fantaseadas, también tenemos de acercamiento o de alejamiento. Dentro de las interacciones de acercamiento, es decir, de esas interacciones en las que hay un real acercamiento entre el yo y los otros y los demás, tenemos uno de acercamiento de cooperación, que puede ser gratificante, ambivalente o frustrante y o peligroso. Pueden ser de dependencia, que también puede ser la dependencia gratificante, puede ser ambivalente, ¿no? O sea, me gusta, no me gusta, amo, no amo, o frustrante y o peligroso. Puede ser un acercamiento en la que predomine la rivalidad y la competencia. Un acercamiento de agresión unilateral, o sea, de la agresión que va de uno a la otra persona, o agresión mutua de las dos personas o tres personas que están en las láminas, o más personas, por ejemplo, en la lámina 6. Y por último, el acercamiento puede ser de control, dominio o sometimiento por la figura adulta. Les decía que las interacciones podían ser, además de reales y de fantaseadas, podían ser de acercamiento y alejamiento, que vamos a tener como interacciones de alejamiento. Vamos a tener cuentos con huida, con características, con contenidos de huida, de replegamiento, retraimiento, introversión, no solamente dentro del cuento, sino que también podríamos evaluar replegamiento, retraimiento e introversión de lo que sucede con el niño que nos está narrando el cuento. Interacción de alejamiento puede ser de separación de una persona significante, padre, madre, hermanos, abuelos. Alejamiento puede ser interacción cuando el contenido del cuento tiene muerte. No se olviden que la muerte es la agresión suprema, la máxima manifestación de la agresión. Por último, tenemos el alejamiento como abandono y otros que marcan una interacción de alejamiento o de separación. Bien, seguimos con la planilla y vamos a ver ahora cómo la planilla tiene el quinto ítem,
que son metas del relato, o sea, cómo decanta el relato, cómo el niño construye un cuento, un relato, una historia en la que hay la posibilidad de que sean metas constructivas o sean metas destructivas. Y acá vamos a ver si las constructivas son constructivas para sí mismo o constructivas para otros, y destructivas de igual forma para sí misma o para otros. El sexto ítem versa sobre la historia, y en la historia vamos a tener varios subtemas. El tema puede ser angustiante, agradable o neutro, ni angustiante ni agradable, ni fu ni fa. El tema puede presentar conflictos. Acá simplemente vemos si presenta o no presenta conflicto. Pero lo más importante es el tema del conflicto. Por lo tanto, en la historia el tema puede ser angustiante, agradable o neutro, puede presentar o no conflictos, pero lo más importante, y lo vuelvo a subrayar, es el tema del conflicto. Ahora, la historia también tiene un desenlace. Acá también el desenlace vamos a ponerlo como sí o como no. Y el desenlace va de la mano, chicos, con la proposición futura que hace el chico de su historia, es decir, cómo termina la historia. Y tenemos que evaluar si la terminación de la historia la hace el niño espontáneamente, y entonces cuando el niño hace la terminación de la historia espontáneamente y además la terminación tiene un desenlazante positivo, entonces para nosotros es un buen indicio de que hay un buen pronóstico en el caso de ese testado. De lo contrario, obviamente va a ser un mal pronóstico. Y acá se hace todo un análisis sobre los tipos de desenlace. Los tipos de desenlace pueden ser realistas, pueden ser fantasiosos, pueden ser mágicos, y ustedes dirán, entre fantasiosos y mágicos, ¿qué diferencia hay? El fantasioso es el traer unicornios, el traer a Spider-Man o personajes así totalmente traídos de la fantasía a la historia. Y la resolución de la historia, el desenlace de la historia es también así algo fantástico, como que Spider-Man agarra y mata a todos los malos, ¿no? En cambio, el mágico es con varita mágica, es decir, el niño simplemente hizo un milagro, hubo una varita mágica y se compuso la cosa. O se compuso o se descompuso, ¿no? Pero mágicamente. El desenlace puede ser trágico, o puede ser positivo o negativo. Y también pudiera haber otro tipo de desenlaces, pero estos son los más comunes. Ahora, por fin, acá vamos a ver los tiempos conjugados. Desde cuando comenzamos con los test proyectivos con láminas, es decir, con estímulos audiovisuales, siempre hemos dicho, señor, señora, joven, niño, niña, tiene que armar una historia con pasado, presente y futuro.
Y generalmente, muy abuelo de pájaro, yo les decía, vean por favor esto de pasado, presente y futuro, incluso acá en Cochabamba, Bolivia, tenemos que formularlo un poquito diferente porque somos muy concretos. ¿Qué es lo? Tienes que contarme una historia con lo que ha pasado antes, está pasando, qué está pasando ahora y qué va a pasar después. El pasado remite a la historia del sujeto. Cualquier omisión del pasado es porque el sujeto no quiere enfrentar partes de su historia por lo desagradables, traumáticas o problemáticas, conflictivas que hayan podido ser. Si el sujeto, al contrario, omite el futuro, o el futuro es la posibilidad de proyección al futuro, la posibilidad de tener un futuro, de salir de la problemática y visualizar caminos de solución. Por lo tanto, la omisión del futuro sería también un síntoma bastante preocupante para nosotros porque entonces nuestro pronóstico se hace más cuesta arriba. La terapia y la intervención va a tener que ser un tanto más profunda en este sentido. Ahora, han habido personas que, algunas personas que me han preguntado, y sí, más bien, omite el presente, habla del pasado y habla del futuro y omite el presente. Pues en ese caso tenemos que cuestionarnos qué está sucediendo en el momento inmediato, en el entorno familiar, en el momento inmediato que está viviendo el niño para no querer enfrentar el presente. Entonces, esto de los tiempos conjugados tiene su razón de ser y es necesario observar si la persona habla del pasado espontáneamente o nosotros tenemos que intervenir con algunas preguntas. ¿Y qué pasó antes? Por ejemplo. O habla del futuro, si espontáneamente, del pasado o del futuro, o espontáneamente o estimulado por el psicólogo. Por lo tanto, esto tiene bastante relevancia en todos los test, pero en este test lo hacemos un tanto más especial. Estos son los 7 puntos de la planilla, chicos, y hay un octavo punto que yo añado. En la planilla está simplemente los objetivos del test, pero yo, para ordenarlo, añado como un octavo punto. ¿Cuáles son en general los objetivos del test? ¿Qué es lo que yo como psicólogo tengo que buscar, tengo que ver, tengo que indagar? Vamos a ir, ustedes van a ver, de aspectos muy generales y muy comunes, como por ejemplo la relación filial y fraternal. Podemos ver en este test CAT-SEX la relación filial y fraternal, la relación de hijo y padres, la relación entre hermanos. También voy a ver la relación del niño con su cuerpo. Han visto de que hay muchas láminas referentes a eso. Dentro de las 6 láminas hay el contenido de la primera, por ejemplo, el niño mirándose en un espejo. Es la relación del niño con su cuerpo. La segunda, el personaje grandote está tocando el cuerpo del niño, por lo tanto, en esas láminas vamos a ver, sobre todo, sin desmerecer la posibilidad de que en las otras también aparezca.
pero vamos a ver la relación del niño con su cuerpo. Tercero, el conocimiento preventivo y experiencia en relación al abuso sexual, sobre todo cuando hay verbalizaciones en torno a aspectos totalmente sexuales, en torno al cuerpo, a la desnudez, a los orificios, a los genitales. No, por lo tanto, ahí nosotros tenemos que evaluar el conocimiento y la experiencia en relación al abuso sexual. ¿Sabrá el niño que ha sido abusado? ¿Se sentirá agredido? ¿Tendrá noción de que eso que le ha pasado está mal o no? Y entonces acá vamos a ver esto. Además, tenemos una lámina en la que, recuerden ustedes, hay unos perritos y hay una persona en una puerta que invita a una niña o a un niño. El personaje tiene también pantalones, pero es más niña porque tiene un rozón. Invita a ver los perritos. Entonces, esa lámina nos va a dar mucho que hablar en esto del conocimiento preventivo y experiencia en relación al abuso sexual. Conocimiento preventivo. Sabrá de que no tiene que ir y no tiene que hacer caso a desconocidos. Le habrán prevenido en casa, en su casa, de que tiene que tener cierta desconfianza y cierto recaudo con los desconocidos o no. Como cuarto punto tenemos emociones que experimenta ante los adultos. Es muy importante este ítem porque este ítem nos va a dar muchas interpretaciones sobre el abuso y la violación sexual o sobre aquella percepción, aquellos sentimientos que le suscita el abusador. Por lo tanto, tenemos que evaluar muy bien las emociones que experimenta ante los adultos en el CAT-sex. Por otra parte, tenemos la red de apoyo que nosotros tenemos que observar si es que tiene. Desde dos fuentes, chicos. Una fuente es cuánto ese niño se siente apoyado por los que le rodean. En sus relatos, en sus cuentos, cuánto cuenta el niño con el apoyo y la seguridad que le dan sus padres o no, los adultos que le rodean, que rodean su vida o no. Pero nosotros también. La otra fuente es nuestra observación. En esto de la red de apoyo, el niño nos da elementos de análisis, pero también nuestra observación se vuelve mucho más detallista para poder identificar aquellas personas o que apoyan o que más bien no lo hacen en el entorno inmediato del niño. Y por último, perdón, no es lo último, sino es lo último de esta lámina, es la capacidad de diseñar estrategias de salida inmediata ante los conflictos. En esta capacidad de diseñar estrategias de salida inmediata,
vemos defensas. O sea, ¿qué defensas implementa el niño para salir del problema? Vemos defensas y vemos esa capacidad de proyección al futuro. ¿Cómo lo vamos a ver las defensas? Sabemos ya cómo verlas. Y ahora con el trabajo que ustedes han tenido sobre las defensas, más todavía. Pero esa capacidad para diseñar estrategias de salida es la proyección al futuro. Esto se relaciona con ese ítem de desenlace que hace un momento observamos. Seguimos con los objetivos del test y tenemos otro ítem que es la capacidad de diseñar su futuro, que también tiene total relación con el desenlace del test. Perdón, el desenlace de cada cuento, de cada historia que haya elaborado el niño. Les decía, tiene relación con esa capacidad para hablar del futuro en los tiempos de las verbalizaciones. Es decir, si nosotros le decimos al niño, tienes que armar una historia con pasado, presente y futuro, hizo el futuro, hizo espontáneamente el futuro, le dio forma y contenido. Y si le dio forma y contenido, el desenlace es favorable, es satisfactorio, es gratificante o no. Enseguida tenemos las formas de elaboración emocional de la experiencia de abuso. Es decir, cómo a través de las 6 láminas podemos nosotros ver en algunas de ellas qué explicación el niño se da sobre lo que ha pasado. Muchas veces las explicaciones son de la mamá o del papá. Es decir, a ti te han abusado y y tienes que decir y tienes que hablar y tienes que acusar y demás cosas. Pero cuando nosotros ponemos una forma tan indirecta como son las láminas, para que el sujeto invente una historia con cada una de ellas, entonces podemos observar si el niño, cómo se está él mismo explicando lo que le ha pasado. Y mucho depende esto de la edad del niño. O sea, mucho depende del conocimiento que el niño tenga sobre lo sexual. Por lo tanto, mucho depende de la madurez del niño. Ustedes van a ver que chicos más grandes pueden enfrentar esta experiencia del abuso en forma mucho más, manejando más el conocimiento sobre ello. En cambio, chicos más pequeños, obviamente, tienen sus características muy peculiares para explicarse lo que le ha pasado. Después tenemos la discriminación de factores que frenan la elaboración del abuso. Acá tenemos el cómo el chico está elaborando el abuso. En cambio, acá tenemos la discriminación de aquellos factores que obstaculizan la elaboración del abuso. Los factores que son más bien un freno para la elaboración.
Muchas veces la discriminación de estos factores me la da la entrevista porque los papás son los que a veces frenan más al niño, los más afectados porque se sienten más culpables, y son los que más frenan y más influyen en el niño para que no haya una adecuada elaboración de el hecho suscitado. Luego tenemos la presencia de depresión o no en el relato de las láminas y en las observaciones que como psicólogo he podido hacer. ¿Hay depresión? Entonces tengo que preguntarme la causa. Generalmente la causa es obviamente la experiencia negativísima que ha tenido que enfrentar el niño o que ha tenido que enfrentar no solamente una vez, sino varias veces. Y también tenemos que identificar las aptitudes que nos pueden servir de estrategia para salir o resolver el problema. Es decir, si nos encontramos con chicos inteligentes, por ejemplo, ¿cómo yo puedo utilizar esa inteligencia para ayudar a ese niño a salir del problema? Si nos encontramos con niños muy talentosos, por ejemplo, talentosos en tanto la música, el arte en general, pues entonces nos respaldaremos en ese tipo de aptitudes que las vamos a tener como herramientas para poder ayudar al niño a elaborar el problema. Y por último, chicos, tenemos las observaciones adicionales, que pueden ser derivadas de la particularidad de los casos. De más está decirles que este test se acopla también a los otros test que hemos empezado a corregir y que tiene tres grandes partes, ¿no? La primera parte es nivel descriptivo, nivel interpretativo, y cada lámina tiene su resumen o su síntesis. La segunda es la corrección y la volcada de datos al protocolo. Y en este caso no solamente tenemos el protocolo, sino tenemos doble broche de seguridad por ser un test muy especial. Y por ser un test que está dirigido a personas, a una población también muy especial, niño y adolescente. Por lo tanto, tenemos el protocolo y tenemos la planilla esta en la que nos percata de algunos ítems que tenemos que resolverlos, tenemos que analizarlos. No se preocupen, ya saben de que no siempre todo tiene que haber en las 6 láminas. En muchas de las láminas, algunos ítems van a quedar abiertos, van a quedar sin ninguna respuesta porque no ha habido verbalizaciones en torno a ello. Pero en otras láminas sí vamos a tener bastante contenido. Con todo esto, con la planilla, con además el protocolo, más la síntesis de los niveles interpretativos que hemos hecho de cada lámina, pues nos ponemos a hacer el informe psicoanalítico o el informe final,
¿Qué caracteriza a estos test con estímulo audiovisual? Con esto terminamos, chicos. Espero que en un primer momento no se asusten, parecería complicadísimo, pero en realidad no lo es, porque hay formas de corrección tanto el protocolo como la planilla son formas de corrección muy fáciles y nos permiten objetivar mucho más el test. No se olviden que este test, si ustedes en algún momento se inclinan por la psicología forense o se inclinan por la clínica, este test tiene que ser necesariamente supervisado. Nuestra actuación en el proceso evaluativo tiene que ser supervisado. Tengan ustedes muy buenos días y que tengan una linda semana. Me despido. Hasta luego.